Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal Todo lo Buscado. Hoy vamos a ver un tema de la química que son las leyes de los gases. Primero vamos a ver las leyes de transformaciones de los gases. ¿Qué es eso de transformaciones? Pues coger un gas con una masa que siempre va a mantenerse constante durante todo el ejercicio y vamos a hacer una transformación en él, ya sea de volumen, presión o temperatura. Pues bien, la ley de Boyle es la primera que vamos a ver, y es aquella ley en la que la relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura y la masa es constante. Es decir, lo que vamos a mantener es la temperatura constante. Bueno, la hizo Boyle, aunque también la ayudó Mariotte, y bueno, se llega a la siguiente conclusión. Cuando la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Eso es obvio, ¿no? Si algo tú le haces más fuerza para juntarlo, el volumen va a disminuir, que es lo que le pasa al gas. Pues bien, se dice que la presión por el volumen va a ser siempre igual a una constante. La presión, por si no lo sabéis, es una variable que nos expresa la fuerza que se hace en un gas o en un líquido o en un sólido en una superficie. Su unidad en el Sistema Internacional en Física es newtons partido metro cuadrado, pero para la química su unidad va a ser la atmósfera. Y el volumen es lo que ocupa ese gas, que para la química, y en este caso, en estos ejercicios, va a ser el litro. Y la constante es una constante, no tiene más. Pero de esto no nos vamos a apoyar, nos vamos a apoyar en esta fórmula, que nos dice que en el estado inicial, la presión por el volumen de un gas es igual que en el estado final, tras hacer un cambio en su temperatura, que tendrá una nueva presión y un nuevo volumen. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un gas que tiene 600 milímetros de hidrógeno. Esto es una unidad de presión, que ahora veremos cómo cambiarla. Y que tiene 4 litros. Es decir, nos están diciendo el volumen 1, que es 4 litros, y la presión 1, que eran 600 milímetros de mercurio, pero que tenemos que convertir a atmósferas. Luego veremos cómo. Y nos piden, ¿cuál será su nuevo volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio? Pues nada. Aquí podemos poner 600, 800 milímetros, el volumen 1 y el volumen 2. Aquí hemos dejado los milímetros de mercurio porque en este caso no hace falta pasarlo a atmósferas, pero ya veremos que más adelante sí. De todas maneras, si queremos pasar una unidad de presión de milímetros de mercurio a atmósferas, lo único que hay que hacer es dividirlo entre 760. Bueno, la siguiente ley es la ley de Charles, que es la misma, pero nos relaciona el volumen y la temperatura cuando la presión y la masa es constante. En este caso la presión es constante. Anteriormente era la temperatura. Bueno, la ley de Charles y nos dice que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Sabemos que cuando la temperatura aumenta, pues la velocidad de las partículas incrementa. Por lo tanto, al haber más golpes o más velocidad, intenta aumentar el volumen. Pues bien, aquí tenemos la fórmula, volumen partido temperatura es igual a una constante. Aquí algo sí que es muy importante, aquí sí que no hay cambio, es que la temperatura tiene que ir en Kelvin. Para pasar de grados Celsius o grados centígrados, que es lo mismo, a grados Kelvin, lo que hacemos es siempre sumarle 273. Y la fórmula que aplicaremos es esta. El volumen inicial partido de la temperatura inicial es igual al volumen final partido del tiempo final tras hacer el cambio. Vamos a ver el ejercicio. Un gas tiene un volumen de 2,5 litros, ese es el volumen 1, va en litros, perfecto, y la temperatura 1 es 25 grados centígrados. ¿Cuál será el nuevo volumen si la temperatura cambia a 10? Manteniendo evidentemente la presión constante. Pues bien, lo primero que hacemos es pasar las temperaturas a grados Kelvin. 25 más 173, 298, y 10 más 173, 283. Ya los ponemos en la fórmula. 2,5 entre 298 es igual a V2 partido 283. Despejamos V2, que es este por este entre este, y nos da 2,37 litros. Ese es el volumen 2. En este caso, en el anterior, para despejarlo era muy simple. Lo único que teníamos que hacer es dividir
este por este, multiplicar este por este y luego dividirlo entre este. Bueno, continuamos con la siguiente ley, es la ley de Gay-Lussac, que es aquella ley que nos relaciona la presión y la temperatura cuando el volumen y la masa es constante. Pues aquí lo que vemos es que si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Como hemos dicho, cuando aumenta la temperatura, el gas, las partículas del gas tienden a moverse más rápido, por lo tanto pegan más veces y más fuerte a las paredes en las que podamos encerrar el gas y por lo tanto la fuerza aumenta en la misma superficie, por lo que la presión aumenta. Vamos a ver, sería P partido T es igual a una constante, esa sería la fórmula general. La presión normalmente va en atmósferas, aunque podemos ponerlo aquí en otras unidades, no pasa nada, aunque prefiero que lo hagáis en atmósferas, que si recordáis es dividir si está en milímetros de mercurio entre 760, y eso sí, la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, es obligatorio. Hay que sumarle 273 a nuestra temperatura en grados centígrados o grados Celsius, que es lo mismo. Y esta es la fórmula que nos vamos a apoyar. La presión inicial partido de tiempo inicial, temperatura inicial es igual a la presión final partido de temperatura final tras el cambio. Vemos un ejercicio, un gas tiene 970 milímetros de mercurio, que es la presión inicial, cuando su temperatura es 25 grados centígrados, que es la temperatura inicial. ¿A qué temperatura debe de estar para que su presión sea 760 milímetros de mercurio? Es decir, que su presión 2 es 760 milímetros de mercurio. Pues nada, pasamos la temperatura a grados Kelvin, que era 25 más 273, 298, y lo ponemos cada variable con su valor. P1, 270, temperatura 1, 298, P2, 760 y la temperatura 2. Lo despejamos, para despejar multiplicamos este por este y lo dividimos entre este. Y lo que nos da es la temperatura que vamos a tener tras hacer el cambio. Existe otra ecuación que es la ecuación general de los gases. Esta ecuación se utilizará cuando lo único que se mantenga constante en un cambio o en una transformación de gases sea solo la masa. Entonces lo que tenemos es que presión por volumen partido de temperatura es igual a una constante, por lo que P1 por V1 partido de T1 es igual a P2 por V2 partido de T2. Vamos, las unidades son las mismas y los ejercicios se harían de forma análoga a los que hemos hecho antes, así que no hace falta volver a verlo. Y la última ley que quiero ver no pertenece a las transformaciones de los gases, pero es la ecuación una de las más importantes de la química. Es la ecuación de los gases ideales. Esta nos dice que P por V es igual a nRT. ¿Qué es cada cosa? P es la presión, y aquí sí que es obligatorio que esté en atmósferas. V es el volumen, y el volumen obligatoriamente también en litros. T es la temperatura, también obligatoria en grados Kelvin. R es una constante, que siempre va a valer lo mismo, que es 0,082. Y su unidad es atmósferas por litro partido mol K. Aunque existe otra unidad para este, pero solo se utilizará cuando haya energías de por medio, así que de momento no la vamos a ver. Y luego tenemos N. N es el número de moles. Ya habremos visto, o ya veremos en otro vídeo, lo que son los moles. De momento quedaros que N es el número de moles de un gas. Esta fórmula no se va a utilizar para hacer un cambio, como he dicho, sino para poder obtener alguna de las otras partes en función a 4 de ellas. Es decir, si tenemos P, V y R y T, pues vamos a obtener el número de moles. Si tenemos P, V, N y R, podemos obtener la temperatura. Y así con todas las posibles combinaciones que tengamos. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice en un recipiente tenemos 8 gramos de helio, 8,4 gramos de N2, 90 gramos de vapor de agua. La temperatura es tanto, nos dicen, calcula la presión. Y nos dan los pesos atómicos. Ya veremos esto cómo se hace. Primero calculamos los moles. No os digo aún cómo se hace, pero vamos, que es muy simple. Solo hay que dividir la masa entre la masa molar. Pero ya lo veremos en el vídeo de moles, no os preocupéis. Pues bueno, obtenemos los moles de cada una de las partes que hemos metido en un recipiente y luego los sumamos. De esta manera obtenemos los moles totales en el recipiente. Vamos, quedaos con eso, quedaos con que N es 10. Hemos obtenido que N es 10. Ahora aplicamos la ecuación de la ecuación general de los gases. Y decimos presión por volumen, que el volumen nos han dicho que era 5 litros,
es igual a moles, 10, por la constante, que es siempre 0,082, por la temperatura. La temperatura es 27. Si a 27 le sumamos 273, nos da 300. Recordad que para pasar de grados centígrados a grados Kelvin hay que sumarle 273. Y de aquí despejamos la presión y obtendríamos el valor de la presión. Pues nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Recordad, podéis seguirme en el canal Tolobusca o en la web tolobusca.es. Un saludo a todos y hasta pronto.